Hermanos, vamos a disponer hoy de este tiempo que Dios nos regala, ¿no? nos propone, para ver algunos aspectos que nos quedaron pendientes respecto a la experiencia de Lot, ¿no? Y que complementan lo que veíamos el domingo respecto a una situación terrible vivida por un hombre que la palabra de Dios lo califica como justo. Y si Dios dice así, es así. Con lo cual, eso nos confirma y nos reafirma en el hecho de que alguien siendo justo, alguien siendo declarado justo por el Señor, porque no hay justo ni aún uno por propia capacidad, pero sí declarado justo por Dios, porque la palabra de Dios dice que Lot era justo, un hombre justo. Siendo justo, no podemos extraviar. No digo perder, no digo que no podamos perder. Un hijo de Dios no se puede perder porque ha sido engendrado del Espíritu. Para que se pierda tendría que ser desengendrado, lo cual es un imposible. Pero sí no podemos extraviar, podemos errar el camino y sufrir las consecuencias. Y este es un caso en la Escritura. Otro es Samson, también, caso muy triste, pero que está registrado ahí en el libro de los jueces, para que sepamos también lo que pasó con un hombre que está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, entre los héroes de la fe. Y en el caso de Lot, quisiera ver un poquito, repasar algunos aspectos antes de entrar en el tema, pero dos versículos, uno en Génesis 13, Génesis capítulo 13, para después leer segunda de Pedro y poder ver un poquito más en detalles estas cosas. Génesis 13, ahí nos habla de una actitud de Lot, donde nos está diciendo en el versículo 12, 13, 12 de Génesis: Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es interesante el hecho de que dice Abraham asentó en la tierra de Canaán, porque salió de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, dice. Y un detalle interesante de Lot, que es sobrino de Abraham, que si bien Abraham le da la capacidad o la prioridad para elegir dónde se quería asentar, dónde quería establecerse, y Lot eligió, como dice acá, las ciudades de la llanura. Y Abraham en la tierra de Canaán. Lot tuvo dos opciones. Una, la que usó, cuando Abraham le dijo, elige tú, que si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Esa opción se la dio Abraham, y Lot la tomó y la usó. La otra que tenía Lot también, y que podría haber usado perfectamente bien, claro que esto ya requería otra actitud, es reconocer la presencia de su tío Abraham, darle la autoridad y la obediencia debida a su tío, que fue a quien Dios había llamado, no llamó a Lot,
llamó a Abraham. Y haberle dicho, mira, tú tienes ganado y yo también. Las pasturas no dan para tu ganado y para el mío juntos. Y aquí dos opciones. Yo me quedo con mi ganado y tú con el tuyo y nos tenemos que separar. O, de lo contrario, yo estoy dispuesto a ver cómo me deshago de mi ganado, pero no pierdo la relación contigo. Le hubiera costado el ganado a Lot, pero hubiera tenido la compañía, la sabiduría y la enseñanza de su tío Abraham, cosa que optó por otra cosa. Pero nos dice acá que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Luego, en el capítulo 14 de Génesis, 14:12, hace referencia a que Lot fue tomado por reyes que combatieron contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, fue tomado cautivo, y dice, tomaron también a Lot, 14:12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y su hacienda, y se fueron. Llevaron cautivo a Lot y a su hacienda. Aquí está el ganado que preservó y lo perdió. Porque después es rescatado por Abraham. Pero más allá de eso, que es un detalle complementario, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Tomaron, verso 12, también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Habíamos visto que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó y vivió dentro de Sodoma. Se metió en una catástrofe. Frente a esto, es interesante que el versículo 8 de Segunda de Pedro, vamos ahora a Segunda de Pedro, quería ver estos dos detalles, poniendo sus tiendas y termina dentro de Sodoma. Segunda de Pedro, el apóstol toma esto también como enseñanza, la segunda carta en el capítulo 2, y para ir concretamente al tema, dice desde el versículo 6, 2:6 de Segunda de Pedro, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, hablando de Lot, este justo, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Es decir, lo que Lot veía y oía, lo torturaba. Pero es interesante que en el verso 8 el apóstol Pedro toma este detalle también y lo pone ahí por inspiración divina. En el 8 dice, este es justo con ver y oír, pero dice, morando entre ellos. Es lo que dice Génesis. Pero que el apóstol Pedro lo destaca, morando entre ellos. Aquí habla de injustos, habla de malvados en el verso 7, la nefanda conducta de los malvados. Y esta palabra nefanda, que no se usa mucho hoy o prácticamente nada, porque no conviene usarla, la sociedad moderna no le interesa usarla, porque la condena, es la actitud abominable de una conducta que atenta contra la moral. Eso es nefando. Nefanda en este caso. Palabra que, aunque no se use, debemos aprenderla.
y usarla cuando sea necesario y explicarla para que la conozcan. Todos. Es una conducta abominable, es una conducta vomitiva que atenta contra la conducta moral de un grupo o de una persona. Y sabíamos, porque lo dice el libro de Génesis, Sodoma y Gomorra es el centro de aquellos días de un homosexualismo militante, activo, promovido, respetado en aquellos días. Y dice la Escritura en el verso 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Es un ejemplo lo que sucedió a los que viven sin temor y sin reverencia de Dios. Y Dios, que no ha cambiado ni cambiará jamás, no tolerará jamás lo que los hombres piensan que hoy está tolerando. Por el hecho de que parece que Dios todavía no actúa. Y parece que el hombre hace lo que quiere y parece como que Dios está mirando para otro lado. Y las cosas pasan y se suceden y aumentan y aumentan y aumentan y parece que no pasa nada. Bueno, en Sodoma y Gomorra tampoco parecía que pasaba nada. Hasta que la maldad colmó lo que la Escritura llama, se ha colmado la maldad del pueblo. Se ha colmado, se ha saturado. Llegó la maldad al grado donde de ahí para adelante Dios sería injusto si no actúa. Dios tiene sus tiempos y espera, y espera, y espera, pero la espera nunca irá contra su justicia. Cuando la justicia entre en tela de juicio, cuando la justicia pasara a ser cuestionada, Dios actúa, porque Dios es justo. Lo que no sabe el hombre es a qué altura está de la espera. Lo que la sociedad no sabe es cuándo es la última gota que colma la situación. Y de mucho tiempo que no pasa nada, y hoy no pasa nada, y ayer no pasaba nada, y hoy pasó. ¿Por qué? Porque se colmó la maldad y llegó el momento donde a la mañana, cuando Lot llegó a Zoar, aquella ciudad que se llamaba pequeña, quiere decir pequeña, el juicio de Dios llegó. Dice que Lot llegó a Zoar cuando salía el sol. Es decir, hermanos, ese día se presentó, como he dicho algunas veces, se presentó como un día más en la sociedad de Sodoma. Amaneció igual que cualquier otro día. El sol salió como cualquier otro día. Mucha gente se levantaría temprano también, como en todos los lugares. Y habría comenzado, estarían prontos a comenzar la actividad, una ciudad muy activa, una ciudad comercialmente fuerte. Y todo indicaba que comenzaba un día más. Y ese fue el día donde descendió fuego y azufre del cielo y consumió todo. Dice acá que los redujo a ceniza, las tornó en ceniza la ciudad. Este es un fuego que el hombre no conoce, hermanos. No se conoce este fuego sobre la faz de la tierra. Este es un fuego enviado de Dios. Es un fuego que el hombre no puede producir y es un fuego que el hombre no puede evitar. Con una capacidad de hacer cenizas una ciudad. Cuando Dios dice que se las tornó en cenizas, es cenizas. No quedaron escombros. No. No quedó la capacidad de una reconstrucción, no, porque quedó una capa de cenizas.
es un fuego con una capacidad de destrucción. Por eso dice el verso 6, y se condenó por destrucción. Destrucción en un grado de que torna en cenizas una ciudad, y una ciudad importante en aquellos días. Ciudades Sodoma y Gomorra, dos, con el mismo destino. Y en las ciudades, en los lugares que ocupaban esas ciudades, hoy, aún los arqueólogos y los científicos modernos no pueden dejar de reconocer que la tierra que hay ahí es absolutamente y totalmente improductiva. Totalmente improductiva. Tiene un grado de azufre y un grado de acidez la tierra que no crece nada en ese lugar. Descendió fuego con azufre. Con Dios no se juega. Y nos dice que este hombre, en el verso 8, parece que hablaría bien de él, ¿no? Dice, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, esto lo condena, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Es una pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y acá la pregunta es a Lot, morando entre ellos, ¿qué haces aquí, Lot? ¿Qué estás haciendo? Que no me la pregunte a mí, hermanos, que no nos la pregunte a nosotros. ¿Qué haces aquí? Que no nos identifiquemos con nada de lo que la sociedad actual tiene por bueno, pero que la palabra de Dios condena. Cuidado, cuidado. Cuidado porque seremos hallados entre ellos. Y Lot tuvo dos errores. No es un juicio a Lot, pero es una prevención a mí y a todos. Dos errores. Uno, haberse metido dentro de Sodoma. Primer error. Segundo, no haber salido de ahí. Porque ya que su alma se afligía cada día, bueno, salga de ahí. Si se aflige, salga. Pero se aflige su alma y se queda. Sí, se quedó. Lo tuvieron que sacar los ángeles. Porque se venía el juicio y Lot estaba ocupado en otras cosas, parece que tenía otras preocupaciones. Entonces, Lot, se le podría decir, tú te afligías, pero no estabas tan a disgusto, ¿eh? Porque si no hubiera salido. Y la pregunta, ¿por qué no salió de ese medio ambiente? ¿Por qué no salió de esa cloaca? No hay un versículo que diga por qué no salió. Pero el apóstol Juan dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Dónde empieza el error? Cuando elige su lugar donde asentar sus tiendas. Lo primero que dice que es en las llanuras, las ciudades de la llanura. En el corazón de Lot había otra cosa. Porque Dios da información muy, muy valiosa, que no podemos perder de vista. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dios lo dice para que yo lo sepa. Para que lo sepamos, hermano. Tendría sus atractivos, sin lugar a ninguna duda. Es decir, la llanura de la ciudad de la llanura, bueno, quizás para el ganado de Lot, que conocía de ganado, y sus pastores, que conocían de pasturas, de ganado, de llevar ganado, de traerlo de un lado para el otro, de buscarle buenas pasturas,
llegaron a la conclusión de que ese era el lugar más adecuado. Y quizás lo era. Para las pasturas, sí. Y para criar el ganado, sí, quizás lo era. A lo mejor fue una buena decisión comercial, que lo hundió para siempre en la corrupción. Entonces hay que tener cuidado con aquellas decisiones que aparentemente dan una solución temporal, pero que luego dan una tragedia completa y permanente. Por lo que hemos visto, queridos hermanos, por lo que hemos visto en el final de este hombre, Lot, y por el escándalo y la corrupción que se metió en su familia, tenían a Sodoma metida adentro del corazón, hermanos. La tenían metida adentro del corazón. Por eso no sale. Amaba el mundo y las cosas que estaban en el mundo. Así como hizo el cálculo para ver que las ciudades de la llanura eran las mejores y por eso se quedó ahí, y después siguió haciendo sus cálculos y sus proyectos y sus presupuestos, donde determinó que lo mejor era vivir en Sodoma. Y Dios lo recalca, Dios lo dice, cuando Dios lo dice por algo. Fueron escritas para nuestra enseñanza estas cosas, hermano. Un hijo de Dios, un justo, un justificado por la fe, como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero no puede un justo tener paz para con Dios si va y se instala en el medio de la corrupción. La corrupción lo va a corromper. Él no va a cambiar la corrupción. La corrupción lo termina corrompiendo a él. Eso es una ley inevitable, hermanos. Algunos han dicho no, porque es una forma de testificar en ese lugar. Bueno, está bien, obviamente que si uno tiene la capacidad de testificar en ese lugar, lo debe hacer. Y que lo haga, pero sin meterse adentro. Si tiene que ir y testificar y predicar el evangelio en ese lugar, está muy bien. Pero que en cuanto termine de predicar el evangelio, afuera. Y marcar una separación de que yo con este medio ambiente no tengo nada que ver. Haré todo lo posible para que conozcan a Cristo. Y lo debemos hacer. Pero también dejarles claro de que conmigo en este esquema no cuenten. Si tengo que volver otra vez para volver a predicar el evangelio, adelante. Pero cuando predico el evangelio, afuera. Y no comparto ni participo nada de lo que me proponga la sociedad de ese lugar. De ese lugar y de cualquiera, porque nada es peor que nada. El mundo está en el mismo estado. Huele mal, apesta en todo el mundo, en todos los idiomas, todos los pueblos. Se corrompió la humanidad. Y a toda la humanidad ahora a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Ya Isaías lo dice eso 700 años antes del Señor Jesús. Ay, dice, de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y es lo que sucede hoy. Entonces, a ver, Lot, te afliges, fuera. No, pero te afliges y te quedas. Bueno, algo anda mal, ¿eh? Algo anda mal. Sin duda, a lo mejor hizo números, hizo cálculos, hizo cuentas y dijo, irme de acá, yo ya estoy establecido. Yo ya estoy arraigado en el lugar. Ya estoy arraigado. Pero aún la sociedad de aquellos días no se olvidaba de que Lot era un extranjero. Y la sociedad llegó a decir, este vino como un extranjero y vino para ahora es juez sobre nosotros.
Este viene como un extranjero y ahora viene con normas de conducta y normas de moral en este lugar. ¿Qué está diciéndole? Si tú vienes acá, te instalas aquí, y las normas de la sociedad donde tú estás no te agradan, pues te marchas. Te marchas y ya está. Si tú has venido, Sodoma no lo fue a buscar a Lot. No, fue Lot que fue buscando a Sodoma, progresivamente, un poquito más cerca, un poquito más cerca. Las tiendas un poquito más cerca, un poquito más cerca. Hasta que se tiró de cabeza dentro de Sodoma. Entonces, cuidado. No, cuidado con esto. Primer error, meterse adentro, ya eso es terrible. Pero todavía, ahí hay capacidad de reacción y de corregir. La única forma de corregir es hacer lo contrario del error. Si el error estuvo en entrar, lo correcto está en salir. Pero salir definitivamente. Y pierda lo que pierda, porque de todas formas lo perdió. Porque toda pérdida aparente que se sufra por una buena conciencia no es pérdida, es ganancia. Llegarán las pérdidas, y las pérdidas en la conciencia y en la pérdida moral, juntamente con la pérdida de las cosas, cuando la sociedad corrompida nos absorba. Y entonces ya no hay autoridad con los de adentro, porque ¿de qué le voy a hablar si yo soy uno más de ellos? ¿De qué le puedo decir si me van a decir, pero a ti nadie te trajo, tú has venido solo? Si no te agrada, ¿por qué no te marchaste? Es decir, le cierran la boca totalmente y lo dejan sin testimonio. Le pasó eso con sus yernos. Mejor dicho, dice, con aquellos que iban a tomar sus hijas, con los que se iban a casar con sus hijas. Que cuando les vino a hablar del juicio, es terrible lo que dice Dios en Génesis. Dice que pensaron como que les hablaba, que como que se burlaba. Pero perdió toda su credibilidad. Toda su credibilidad. Las hijas ya estaban iniciadas en costumbres del lugar. Y luego llegaron hasta el fin con una tragedia terrible, que lo dice el Génesis. Y de sus hijas salen dos pueblos enemigos acérrimos de Dios, los moabitas y los amonitas, hijos de Lot, e hijos de Lot con sus hijas. Es asqueante, pero es verdad. A eso se llega, y mucho más también. Porque cuando Lot se estableció en la llanura, si alguien le dice que le va a pasar eso, diría, no, tú estás loco. ¿Cómo me va a pasar eso a mí? Sí. Pero el grado de corrupción en el cual fue infectado, mucho más que cualquier coronavirus o todos los coronavirus juntos, ese grado de infección moral, para eso los laboratorios no tienen nada. Para el otro creo que tampoco, pero para esto seguro que no. No tienen nada, hermanos. Lo único es la palabra de Dios y la conciencia que Dios dio al Hijo de Dios, al justo. La conciencia para actuar en función de la limpieza de corazón. Por eso habla del apartarse. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y bueno, consecuencia de todo esto, la tragedia de un testimonio anulado y un hombre en unas consecuencias que no se las deseó a nadie. Terrible. Absolutamente desastroso. Y estas cosas, hermanos, están escritas en la palabra de Dios, nada menos, con lo cual eso es lo más grave de todo, porque es una prevención de cómo se llega a un proceso de corrupción
que prácticamente luego se torna irreversible. Nadie sale solo de esto, hermano, después. Se mete solo, después no sale solo. Después estamos en el terreno del milagro. Para que Dios pueda hacer un milagro, que lo puede hacer porque es soberano, o puede no hacerlo porque también es soberano. Es decir, que yo puedo clamar a Dios mientras estoy en limpieza y antes de meterme en la cloaca. Antes puedo clamar a Dios y ahí todavía Dios me socorre. Pero después que yo voluntariamente me metí en la corrupción, y cuidado, que una cosa es la ignorancia y otra cosa es la voluntad propia. Y Dios sabe cuándo yo hice algo por ignorancia o cuándo lo hice por querer hacerlo. Y entonces, yo me metí ahí y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios respetará siempre la voluntad del que se quiere santificar y del que se quiere ensuciar. Porque el que está sucio, dice en el Apocalipsis, ensúciese más todavía. Y el que está limpio, límpiese más todavía. La iglesia estamos todavía sobre la faz de la tierra para mostrarle al mundo lo que es el pueblo de Dios. Pero no que el pueblo de Dios se diluya en el mundo, porque es la mayor vergüenza a la cual podemos arrastrar el nombre del Señor. Por testificar, la iglesia sufrirá, y por pecar, también, y mucho más. Hermanos, comento estas cosas y os las dejo acá para, digamos, hay muchos otros temas, pero respecto a Job, a Lot, perdón, pero con esto nos da una idea bastante clara de cómo hay un proceso de corrupción que termina en situaciones que son hasta difíciles de explicarlas en palabras, porque cómo termina la experiencia de sus hijas y de Lot es hasta difícil leerlo, pero es verdad, eso es lo más grave. Pero está ahí, está en la palabra de Dios, es palabra de Dios. Dios nunca, jamás se ha comprometido con el pecado y nunca ha tomado situaciones para tapar algo, dice, no, que esto no se sepa. No, Dios lo pone todo sobre la mesa. Todo. Todo aquello que no está confesado, todo aquello que se quiere ocultar, todo aquello que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y hay catástrofes que son irreversibles. Después, todas las lágrimas del mundo no pueden dar vuelta a una situación. Y los estados de nervio y las crisis de histeria no arreglan absolutamente nada. Porque son hechos consumados sobre la base de la desobediencia. De la desobediencia consciente, de la desobediencia voluntaria, de la desobediencia que sabe que esto está mal, pero lo hace igual. Y entonces a partir de ahí, toda la situación queda a expensas del que la busca, a expensas del que la concreta y a expensas del que queda esclavo de algo que no tiene retorno. Pues hermanos, como estamos contando y estamos tratando con un Dios que es nuestro Padre, de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que somos hijos de Dios, de aquellos que somos lavados por la sangre de Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, que tenemos la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Es el tiempo donde al final de la historia de la Iglesia en la cual estamos, la Iglesia asuma de una vez por todas una actitud violenta, en el buen sentido de la palabra, contra el pecado y contra un mundo que intenta legislar, mandar, ordenar y reinar sobre la Iglesia.
Y la iglesia va aceptando, va negociando, porque en fin, tiene que irse acomodando, porque si no tiene dolores de cabeza y le puede costar algo. Sí, lo que le va a costar es su conciencia, y eso no tiene arreglo, eso no tiene precio. La conciencia no se puede redimir con dinero. Para eso derramó su sangre el Señor Jesús, para limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte. Pero si la conciencia se mete en obras de muerte, en obras de inmundicia, en obras de pecado voluntariamente, no hay más nada con que limpiar esa conciencia, porque fue rechazada la sangre de Jesucristo. Terrible. Entonces, el mundo gobierna sobre la iglesia, el mundo se mete en la iglesia, el mundo asalta los púlpitos y tenemos predicadores incrédulos. Tenemos predicadores incrédulos. Y muchos, ojalá fueran pocos. Y la iglesia lo acepta. Porque a lo mejor ese señor tiene un doctorado y escribió algunos libros. Y es un personaje conocido. El otro día, circunstancialmente, sin buscarlo, viendo algo que habían mandado algunos hermanos de otros lugares, me entró, es decir, cuando quise verlo tenía en la pantalla, un señor, no digo un pastor, no digo un hermano, un señor, un hombre, con un micrófono, muy bien vestido él, un auditorio en un lugar que aparentemente era como un tipo templo, muy bien dotado el lugar de todo un lugar muy agradable. Y este hombre toma el micrófono y lo que dijo yo no lo voy a decir acá porque me da mucha vergüenza, ni acá ni en otro lado. Y ahí va a empezar su predicación. Pero además, hermanos, lo más grave, cómo nadie se paró inmediatamente, cómo nadie se sube al púlpito y le saca el micrófono de las manos, que es lo que había que haber hecho. Nadie, todos escuchando a este señor, después de lo que dijo, que es irreproducible. Entonces, la iglesia le falta la fibra como para discernir quién hace uso de un púlpito y quién no. Y para discernir que la iglesia está llamada a santificarse y que la iglesia está llamada a pelear la buena batalla de la fe en limpieza. Y así se queden 4. El problema no es el número, el problema es la actitud. O buscan número, o buscan un gran templo, o buscan un fenómeno. No, el número no cuenta. Lo que cuenta es la actitud de limpieza y de decir esto no, y sufrir las consecuencias. Que si después se tienen que reunir 4 en un sótano, pues 4 en un sótano, pero en limpieza. Y entonces sí el Señor está en medio de ellos. Porque ahí no está el Señor, ¿eh? Seguramente que no. Tolerando eso, pero de ninguna manera. Entonces, si el Señor no está, no importa quién esté, no sirve para nada. Es igual que un mitin político, un mitin científico, un mitin deportivo. No está el Señor Jesús ahí. Entonces, hermanos, sé santos, dice, porque yo soy santo, dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Conservados en limpieza, dice también en el Nuevo Testamento. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Porque queda poco tiempo y porque la iglesia está llamada a santificarse y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Y que no nos sorprenda, hermanos, con actitudes que son inexplicables aún entre los hombres,
que son inexplicables a los hombres y mucho menos al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Cuidado con esto, limpiémonos, preparémonos, que el día del arrebatamiento será igual que cualquier otro día. O será un día que terminará como cualquier otro y nos iremos a la cama y de la cama al cielo. Porque habrá sido a la noche cuando estábamos descansando y el Señor nos llevó desde nuestro descanso o desde nuestro trabajo o desde el medio de transporte que íbamos al trabajo, de algún lado iremos al cielo, en un día donde aparentemente era un día más. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Preparémonos en todas estas cosas y a limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, porque el tiempo apremia y el Señor viene. Maranatha. Amén.